internacional. El tema de Semana Santa, desde luego, no podía pasarse por alto en nuestra televisora, en nuestros programas. Debemos felicitar también muy respetuosamente a las chicas, a las profesionales en Derecho, camino a ser profesionales en Justicia, en el programa Las Mujeres Preguntan, que son previamente este espacio y que vienen trabajando muy dinámicamente, en forma muy positiva, sobre todo en el campo electoral vienen enfocándose muy bien. Semana Santa en el mundo son pues días muy especiales para la familia, para aquellos que ambicionamos un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de alegría, de servicio, un mundo con gente que mire al que pide limosna, que mire con cariño, con el corazón abierto, como decía Paulo Freire, a los desarrapados de la tierra, que mire a los presos, que mire con ojos misericordiosos a aquellos enfermos, a aquellos ancianos. Me he admirado mucho en estos días este libro eclesiástico. Tenemos aquí en este libro bíblico temas pero muy vigentes. No son históricos, ya pues eso fue en tiempos de Cristo o antes de Cristo y ahora ya no sirve para nada. No, estamos equivocados. Padres de familia, alumnos, profesionales, amigos nuestros, ahí hay enseñanzas de sabiduría, enseñanzas de paz, enseñanzas de amor, enseñanzas de servicio, enseñanzas sobre el tratamiento, el respeto que se deben los padres con los hijos, etc. Eclesiástico es un libro muy hermoso, igualmente pues Proverbios, ni que se diga, Proverbios, los salmos de Salomón, sí, etc. Y sobre esto, qué mejor en esta fecha que trabajar, que conversar con Máximo More Velázquez, el popular Coyote. ¿Qué tal, mi estimado Máximo? Muy buenos días. Hemos estado viendo por la televisión la Semana Santa, lo que sucedió a principios del primer siglo en Jerusalén, cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad y salvarnos de nuestros pecados. Cristo, el unigénito Hijo de Dios, fue golpeado, insultado, humillado, crucificado, muerto y sepultado. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y así se cumplieron las escrituras de aquellos tiempos, como ha estado mencionando el doctor Enrique Elías Jiménez, Eclesiastés, también en Proverbios, está escrito también en Salmos, Cantar de Cantares. En fin, la Biblia lo describe todo lo que sucedió y lo que está sucediendo para seguir siendo una realidad donde los humanos, nosotros hemos visto y hemos vivido este tema de que aconteció en aquellos siglos atrás, ¿no? Y por eso hemos traído los temas aquí para seguir adelante explicando. Usted como evangélico, como seguidor de Jesús, más práctico, más teórico que nosotros, que somos sus alumnos, ¿qué labor ha desarrollado o qué actividades en esos días? Bueno, lo que hemos hecho son actividades de ayunos y vigilias. ¿De qué se trata? Ayunar quiere decir desde las 12 de tal día hasta las 6 del otro día. Y las vigilias son a partir de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la madrugada, donde se invoca plegarias, cantos y también predicamos la palabra de Dios alusivas sobre lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Máximo, ¿y cuáles son los resultados después que uno o sea, desde antes, el momento antes de ingresar a una vigilia, a un retiro, por decirlo así también, y después ya la salida, después de las horas o los días porque se llora también en los retiros, hay un valle de lágrimas de los participantes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que uno sale libre de todo problema, ya sea económico, moral, espiritual, porque todos tenemos problemas, doctor, ya sea económico, moral, espiritual, pero la solución es Dios. Dios está sobre todas las cosas. Primero,
amar a Dios sobre todas las cosas, después ama a tu prójimo como a ti mismo, de ahí viene nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa. Pero a veces nosotros, valgan verdades, en este mundo lo que nos importa es el dinero, ¿no? El trabajo, pero no le damos cavidad a Dios, ni a veces cavidad para el hogar, ni para nuestros hijos. Por eso después es el problema que nos acontece, la delincuencia, la prostitución, drogadicción, porque a veces no nos damos tiempo, doctor. Es muy cierto que el trabajo, el dinero lo hace aquí terrenalmente, pero también hay que ir a lo espiritual para poder así, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino para que de viejo no se apartará de él. Es indiscutible que donde está Dios, hogar o persona donde está Dios, es diferente a donde no está Dios, no está presente Dios, ¿verdad? Lógicamente. ¿Es marcado eso? Doctor, claro, usted lo ha dicho, porque cuando uno anda de tropezón, como se dice, no sabe qué hacer, pero ya teniendo a Dios en su corazón, ya es un respaldo, ya es una alegría. ¿Por qué? Porque uno se dedica directamente a decirle, Dios mío, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y a dónde me voy? Ya Dios nos da una respuesta positiva, ya no negativa. Cuando andamos ya en el mundo, andamos pensando en la muerte, en la drogadicción, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que hay que seguir el evangelio, pero también, como dice, ser hacedores y no oidores. Máximo More, pasemos de persona o de familia a país, y si el país nuestro anda en tropezones, anda entre amarguras, pobrezas, miserias, lamentaciones, etcétera, es porque le falta como país, como nación, como patria, mucho Dios. Lógicamente, doctor, porque nosotros, como dicen, algunos políticos prometen, pero a la hora de la verdad no cumplen. Y eso está yéndose contra la ley de Dios y contra los hombres, porque ellos hacen un juramento ante una Biblia. Y eso debe de cumplirlo, porque Dios no es burlado, dice la Biblia, y hay que sujetarnos a lo que hemos dicho y a lo que dice la Biblia también, doctor, para así cumplir y que Dios nos siga dando inteligencia. ¿Qué dijo el rey Salomón? Que le dijo Cristo, Dios le dijo, pídeme lo que quieres, le dijo, yo solamente quiero inteligencia para poder gobernar a tu pueblo. Él no dijo riqueza, y como le dijo Dios, como me has pedido poco, te daré riquezas y sabiduría que ni antes de ti, después de ti, haber un profeta como tal. Interesante, lo dejamos ahora en plena libertad para su columna, para su mensaje que nos trae en este sábado de gloria. Muy bien, la verdad es Cristo. Sucedió al principio del primer siglo en Jerusalén. Una multitud llena de odio gritaba, crucifícale. Entonces el gobernador Pilato le entregó a Jesús para ser crucificado. Los hombres se sublevaron contra Jesús, quien venía de parte de Dios, para revelarle su amor. Lo rechazaron y pidieron la muerte de aquel que sin embargo solo había hecho el bien. Así desvelaron la profundidad del mal que había en ellos. Qué vergüenza, todos, independientemente de su nacionalidad, participaron consintiendo ese crimen. Era mediodía, el sol estaba en su cenit, pero de repente la oscuridad invadió al país. ¿Qué sucedió? Era la hora más solemne de la historia de la humanidad. Los hombres habían crucificado a Jesús, el enviado de Dios, porque Dios no destruyó a esos malvados que insultaban y ultrajaban a su amado Hijo. Había burlas e injurias dirigidas a Dios. Si Jesús confiaba en Dios, ¿por qué Dios no lo libraba igualmente? Los hombres se burlaban de Jesús, decían, crucifíquenle. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ante esta situación, Dios había guardado silencio y Jesús también. Sin embargo, algunas voces aisladas proclamaron la injusticia de semejante crimen. Uno de los dos malhechores crucificado al lado de Jesús dijo, nosotros recibimos lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho ningún mal. El oficial romano también estuvo presente en la escena y también dijo lo mismo. Luego de repente el clamor de Jesús irrumpió en las tinieblas, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? En la cruz Cristo experimentó la soledad absoluta. Los judíos y los romanos estaban contra él y Dios mismo tuvo que abandonar a su propio Hijo. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué? Por nosotros. Y así Jesús el justo, cargado con nuestros pecados, fue castigado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Después de su muerte en la cruz, Jesucristo fue puesto en una tumba labrada en la roca y sellado con una gran piedra para prevenir. Los judíos mandaron que la tumba fuese vigilada por unos guardias. El domingo, muy de mañana, María estaba llorando ante la tumba vacía. Jesús lloraba porque había perdido a su maestro. Entonces un hombre le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Luego aquel hombre la llamó por su nombre, María. Al escuchar esa voz, María comprendió que era Jesús, el maestro, quien la llamaba. Ya no estaba muerto, sino había resucitado. Ella gozó de alegría al ver resucitado Jesús, al ver vencido la muerte, la resurrección de Jesús, la prueba de que la cruz no significó la derrota, sino la victoria del Dios de amor y de paz sobre aquello que formaba un obstáculo entre Dios y los hombres. Es así como estamos llevando este mensaje. Desde entonces muchas teorías fueron añadidas para tratar de negar la resurrección de Jesús, pero ¿qué evidencia? El cuerpo ya no estaba ahí. Las autoridades no lo podían demostrar porque Jesús ya había resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. El Evangelio. Uno de los argumentos de los detractores del cristianismo es: hace aproximadamente 2000 años que existe, pero la violencia continúa, la paz no reina en el mundo, ni siquiera en aquellos donde la cultura cristiana es dominante. Si el Evangelio hubiese tenido que producir efectos benéficos en los hombres y en la sociedad, esto se hubiese producido hace ya mucho tiempo. La conclusión aparentemente lógica es rechazar el mensaje cristiano, pero este análisis parte de un desconocimiento de la Biblia. Esto no produce mejor a la humanidad, al contrario, la palabra de Dios dicta un veredicto. Este hecho fue la mayor prueba del carácter incurable del pecado del hombre. Desde entonces la sentencia sobre en este mundo fue pronunciada. Pero gracias a Dios, cuando Jesucristo vino a la tierra, no se limitó a revelar la oscuridad del pecado, sino que trajo esta buena noticia en el sentido exacto de la palabra griega evangelio. Dios ama a los hombres y a pesar de todo quiere darles futuro, una esperanza. En vez de esconder el hombre su estado y llenarlo de ilusiones, el mensaje de Dios es claro, explica a cada uno la forma, la parte de la humanidad de la generación perversa cuyo fin es el juicio. Reconozca que este veredicto es justo y se explica tanto a usted como a todos los demás, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, quiso sufrir en su lugar. Al morir en el Calvario aceptó pagar la deuda por sus pecados. Si usted acepta esta sustitución, Dios lo perdona y lo adopta como hijo suyo. Ya no tendrá el peso de la condenación y podrá vivir teniendo paz en su corazón. Habrá una promesa más bella que le echa en la cruz por Jesús. Cuando el ladrón se arrepintió y le dijo: Jesús, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Ese es el evangelio de Dios, el paraíso de Jesucristo. Suplicamos a cada uno de nuestros lectores que reflexione seriamente en el mensaje divino y acepte la salvación que se le ofrece gratuitamente. El Señor miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno aquí en este mundo que haga lo bueno, doctor. Así que me despido, con el permiso de ustedes, saludando a mi hijito que ayer estuvo de cumpleaños. Y él se llama Anderson More Cervera, lo cual sus padres los saludaron. Y Yolanda Cervera Mego y Máximo More Velázquez Popular Coyote. Bueno, me avergüenza y me satisface decir que tengo 15 hijos. ¿15? Vivos. 15 hijos vivos. Gracias a Dios que ellos ya son profesionales y gozo de esa alegría. Yo no me avergüenza decir 15 hijos tengo y que Dios me los ha dado, esos hijos tan lindos, tan felices, que ya están comprendiendo que la palabra de Dios es lo más lindo que existe en este mundo. Y de tal manera que saludo a mi hijito Anderson More Cervera, quien estuvo cumpliendo años ayer. Su mamá Yolanda Cervera Mego lo saludó, igual que su padre Máximo More Velázquez Popular Coyote, lo mismo que sus hermanitas de Tarapoto, Joanita, Julie y Jennifer. Agradecido, mi estimado Máximo More, por tus aportes semanales y buenas